Esto es Al Ángulo. Alucinado con el tema del estadio, me hizo pensar mucho el aniversario 70 del Nacional, porque, claro, no siempre lució como ahora, ¿no? Una remodelación importante hace 10 años, pero la más importante, la remodelación, fue en el año 52, por eso el estadio cumple 70 años. Pero no es que antes no había nada, había otro estadio en ese mismo lugar. La cancha queda donde siempre hubo un terreno de juego ahí, porque el Estadio Nacional, el primero que se conoció como Estadio Nacional, Que se llama el viejo Estadio Nacional, ¿no? El viejo Estadio Nacional se inauguró el 1927. Por supuesto, tribunas de madera. Por supuesto, era otro tipo de escenario, ¿no? Todo eran andamios, madera, mucha madera. Y ¿Qué capacidad tenía? ¿Te acuerdas? Sí, pero para Muy muy poca. poco, sí, 5.000 espectadores, tengo entendido. Ok. Poquísimos. Lo curioso fue, ese estadio de madera, en realidad, fue donado por el gobierno británico. ¿Correcto? Se instaló a partir de un donativo del gobierno británico. Esto durante Leguía, ¿no? Durante la presidencia de Leguía, que gobernó del 19 al 30. Entonces, el gobierno británico donó lo que se conoce como el primer Estadio Nacional. Después pasaron los años, no demasiados, porque estamos hablando del 27 al 47 son 20, pasaron 23 años y ya Odría en la presidencia, golpista, tenía pensadas algunas obras públicas muy importantes, entre otras un estadio nacional, un estadio de cemento, un estadio como ya se acostumbraba en Sudamérica. En la década del 50, por ejemplo, ya el estadio de Boca existía, el de River se había comenzado a usar, después se amplió, ya habían estadios. El Maracaná se acababa de usar de una manera impresionante, un mundial, siempre el Maracanazo, ¿no? Una mole para 200.000 personas. Odría dijo, no soy menos, yo también quiero el estadio. Entonces, hacia el 51 se arranca la construcción, en tiempo récord. En un año estaba el Nacional. En un año, es un montón, es muy rápido. Y lo inauguran un día como hoy, hace 70 años, en un partido contra Bolivia, que lo perdemos 1-0. Eso ponchó la fiesta, ¿no? O sea, Odría se paseó por la pista atlética con toda su corte de militares y después la selección perdió con Bolivia ese partido. Pero bueno, el estadio es maravilloso porque tiene muchas historias, alguna trágica, por supuesto, todos lo conocemos. La mayor tragedia de la historia del fútbol mundial se produjo en el Estadio Nacional de Lima. Por eso es que el estadio es escenario de muchas cosas importantes, pero también de un suceso terrible que pasó justamente acá en el Perú, ¿no? A mí el estadio me fascina, siempre me fascinó caminar sus pasillos. Hoy día está modernizado, está pimpeado hace mucho tiempo. Los pasillos son blanquitos, fotos grandes de Lolo Fernández, de Toto, de Cubillas. Está muy bonito. Lo conocí cuando no estaba tan bonito, cuando era un estadio muy viejo. Y hablo de la década del 90, en que me tocó hacer de periodista o comenzar de periodista. Y tenía en los pasillos, que hoy día son iluminados, luz blanca, muy linda, los pasillos eran lúgubres. Eran pasillos con iluminación de la década del 50, con focos muy altos, unas bombillas tenues, alguna telaraña, algún vidrio roto, ¿no? ¿Te acuerdas del estadio de los 90? Los pasillos eran tristes, eran pasillos que se habían estacionado en el tiempo, ¿no? Hoy día luce hermoso el Nacional, es un estadio lindísimo, qué lindo que es, y qué bonito que hoy día sea su aniversario. El estadio es un lugar de referencia, ¿no? Primero, está maravillosamente bien ubicado. Es un estadio muy cómodo para entrar y salir. O sea, debe ser uno de los estadios que tiene más vías de evacuación y puedes sacar a 50.000, 60.000 personas que ahora pueden llegar a irse y se habilitan los palcos con bastante fluidez, lo cual no es muy sencillo ni fácil. Pero para los que estamos en el fútbol, me estaba haciendo ahorita un rápido recuento de situaciones. Las más naturales son haber jugado, en mi caso, o haber ahora narrado un partido de Perú, o haber vivido la clasificación. Esos son los lugares comunes de eventos maravillosos, ¿no? Pero yo me acuerdo, por ejemplo, haber entrenado con la Sub-16 en una época en un gimnasio que había dentro del estadio. Y hacíamos después escaleras en la Popular. Y lucía así, pues esa toma Claro. es del estadio antiguo. Claro, cuando no había, pero esa cancha no estaba así en esa época muchas veces. ¿Ah? Claro, pero mira, no, Claro. sí, lógico, pero mira, esta es la versión antigua, mira, pista de ceniza y tal, ¿no? Claro. Pero esa es cancha artificial, ¿no? Ese cuando estaba Sí, el es sintético. artificial. Es No sé, artificial. No estoy sé. seguro. ¿Ah? Yo casi seguro. Creo que no, pero en todo caso es El la sintético estructura era un antigua. color un Casi poco más seguro por oscuro. la raya.
Casi seguro Muy por la blanca, raya. ¿no? Sí, puede ser por la raya, Muy pero... perfecta, Casi sí. por la raya. Además, mira, sí, este era artificial, en un momento fue artificial. Sí, claro. Sí. El Y Mundial que- 2005 se jugó Bueno, artificial. ese era el tablero, pero este es el estadio nuevo, ¿no? Pero hay muchas cosas. ¿Y entrenaste en el estadio? Entrenábamos en el estadio, hacíamos escalera en el estadio, dábamos vueltas al estadio. Después, me acuerdo de haber ido a la federación, muchas veces cuando la federación quedaba ahí, a la oficina de Vegaso, a firmar el libro de pases. Y el techo no era altísimo y el Claro, foco no estaba arriba. pero la oficina de Vegaso quedaba en la parte que el techo era occidente-baja. Entonces la oficina de Vegaso ya era con el techo bien cerquita. Tú entrabas, pasillo, no oficina de derecha, sino de izquierda. De izquierda. Con el techo acechándote y ahí. ¿no? firmabas un Claro. libro enorme. Era un libro enorme donde acuerdo. cada uno tenía una página. Y Era un libro literal. Era un claro, libro era literal. El libro de pases era un libro literal. Era un libro literal, Entonces, claro. yo, por ejemplo, pasé de jugar en el lawn tenis a jugar en el San Agustín de juvenil a jugar en el lawn tenis en segunda. Tuve que firmar ese libro donde aceptaba que pasaba de un equipo Sí, a qué loco, otro. sí, sí, sí. Después, no sé, en fin. Yo jugué un día ahí también, pero no de payaso, de periodista, sino yo de chiquillo jugaba en el Zúñiga. Jugué una temporada en el Zúñiga. Se equivocaron y me ficharon. Me ficharon, foto, firma del padre o apoderado, ¿no? Tal. Entonces, Con carné. con carné, todo. Entonces, ¿De qué jugabas ahí? puntero derecho. Claro, decía, ¿no? Entonces hubo un día que fue la final, llegamos a la final con el Zúñiga la final fue contra, déjame acordarme, ¿ah? Esto que era Copa de la Amistad, una de esas cosas. Era torneo AFIM. Centro Iqueño. No, Asociación Fútbol Clubes de Menores. No, no, claro. AFIM. No, Centro Iqueño es un equipo que Pero- siempre jugaba esas finales. No, con la U. Con la U, La no. final fue con la U. ¿Con la U? ¿Tú cuánto al lado? Espérate, no quiero mentir, ¿ya? Un segundo. La final fue con la U. 7-3, ¿no? Sí, 7-3. Esa U era buenísima, pero ahí estaba Jair Bajes, el chino. Sí. ¿No? ¿O no? Sí. Sí, sí, sí. Paul Cominges, ¿no Creo eran que 7-3? Sí. Yo ¿O tenía eran 12 7-5? años. Chiquillo. ¿O eran 7-5 ellos? No, Yair era 7-5, pero Paul era 7-3. Paul era 7-3. Sí, claro. El chino Perea. Creo que 7-4. Ah. Pero no era 7-3. Pero igual tenían un buen equipo, la U tenía un buen equipo. Había un central, Nicolini, te metía, mataba, ¿no? Y te hablaba todavía malo, en el buen sentido de la palabra, ¿no? Bueno, y me tocó, para resumirla, me tocó jugar la final allí. Pero ¿por qué la cuento? Porque la final era 2 tiempos, tal, como siempre. Pero ese día en el Nacional, como todos los sábados, había la jornada profesional. Entonces había a la 1:30, arrancaba un partido. Después había otro a las 3:30 y otro a las 5:30, una vaina así. Nuestro partido de chibolos era temprano y se fue a la largue. El partido va a la largue. Entonces, como va a la largue, hubo un momento que ya no se podía alargar porque tocaba que juegue por el torneo intermedio. El Inter de San Borja jugaba, me acuerdo. Y no se pudo terminar, o sea, no se pudo jugar el suplementario porque había fútbol programado. ¿Te imaginas la final de chibolos, todos ilusionados? Iba 0-0. Me meten, segundo tiempo, faltando poco, entro. Como para cerrar el partido y jugar el alargue. Entro, pasa un ratito, pitazo final, no hay alargue. Pues la tocaste por lo menos. Penales. La toqué. No, Ah, ya era el partido. O sea, ya estaban los árbitros del partido de fondo, del primer preliminar de la jornada hubo ni penales. sabatina. Nada. Entonces se estableció que el partido se termine de jugar en el Sporting Cristal 5 días más tarde o a la semana siguiente. O sea, el mismo partido, trasladarlo al Cristal a la semana. Y ese día se trasladó y se pelaron, porque como me metieron en el momento final, tuve que arrancarle el partido siguiente. Me gané. Toda la semana fue la única vez en mi vida que sabía que iba a jugar. Que sabía que arrancaba de todas maneras. Pero alargue nomás o todo el partido entero. No, todo el partido, o sea, solo la larga. O sea, Claro. el pitazo final fue el minuto 90, digamos. Claro. Entonces, todo el suplemento que no se jugó ese día, se iba a jugar el sábado en el Sporting Cristal. Y, como te digo, fue la única vez en mi vida que yo sabía que iba a jugar sí o sí. No había que de último momento me movían, ¿no? Y fue un partidazo en el Cristal, me acuerdo. Pero volviendo al Nacional, fue fascinante estar ahí pisando esa cancha. O sea, una cancha que aparte tú la tenías en la cabeza, y eso es una locura. Creo que hemos hablado de eso. Tú la tenías en blanco y negro. Esto te hablo de año 86. Ya había tele a color, ya la mirabas a color, pero tú de tu casa dudabas, ¿no? El Nacional es a color, es a blanco y negro, como lo veía antes. Mira, mira esa foto. Porque esas... Bueno, ese es Ese el es el terreno. antiguo. Ese es el antiguo Estadio Nacional. Claro. Ahora, subrayamos algo.
la cancha donde queda hoy quedó entonces. O sea, eso no se corrió 100 metros, Cuando 20 sacaron, metros. cuando sacaron la pista atlética, la bajaron un poquito. La bajaron, pero no bajaron. la movieron del No lugar. la movieron del lugar. No. Mira, ese es el primer estadio, década del 20. Y mira cómo la gente lo Claro, ese estilo es inglés, Terno pues. y Ese estilo es sombrero. inglés. Saco y sombrero. Claro. Saco y todas sombrero, maneras. estilo inglés, Claro. construcción inglesa. Nota la tribuna. ¿No te recuerda a esos estadios de Sheffield antiguamente? Claro. Mira, es la misma misma Si ves la construcción. serie del fútbol en Netflix, así eran los estadios. Así era, sí. Sí, eso es donación del gobierno inglés. Y tú sabes que, mira, ves eso de vacío en las bancas, ¿no? Sí, Esas bancas, cuando se hizo el estadio en el 52, se mandaron a Lolo Fernández. es correcto. Que se inauguró también el 52. Y como se inaugura y habrán tenido problemas para llenarlo de bancas, las bancas van a Odriozola. Qué loco. En ese estadio que vemos en imágenes, que es del año 27, se juega el primer clásico, que se juega el 28. ¿El de los bastones? El de los bastones. Ahí están los bastones. O sea, allí hay bastones seguramente entre tanto señor de Lima. Entonces, en ese escenario tú puedes alucinar que allí fue los bastonazos. En un estadio así, ¿no? Con gente vestida así y tal. Y esta imagen ya es... Esa locura de gente. ¿Cuándo es eso? Eso debe ser un partido de selección de todas maneras. ¿Qué tal multitud? Qué bestia, ¿no? Afuera, ¿no? El Nacional es hermoso, tiene muchas cosas muy... Esa torre, ¿no? Esa torre es única. Bueno, en el monumento, o sea, en el estadio de Montevideo En el también hay una torre. Y algo me dice que ahí todavía no estaba vía expresa. Cuando arranca En el esa estadio- última imagen. Es correcto, En esa qué última bueno. imagen. No, ¿no? pues la vía expresa la hace Bedoya. La hace Por eso Bedoya digo, en la segunda claro. en los años 60. Claro. De manera que buen dato, ¿ah? No sé, asumo, ¿no? No, buen dato. Llegabas en tranvía, pues. En el tranvía de Barranco a Lima, Ya. te bajabas, estadio, ¿no? Antes no habían cavado el foso, que es la vía expresa. que Claro. se construye en 60s. Y el estadio Es 50. que veía tanta amplitud entre lo que vendría a ser el... Sí. Eran el- campos. Claro. Eran a campo abierto. Hasta vacas habían. Y algunas casitas, y el gobierno, para hacer la vía expresa, tuvo que expropiar casas para poder hacer ese foso y la vía, ¿no? Pero el estadio ya estaba. Sí. Pero llegabas por Arequipa, por Arenales, o por Petituars, o en tranvía, Qué alucinante. ¿no? Qué loco, ¿no? Señores, Bueno, eran en las afueras del centro, ¿no? O sea, eran en esa época eran las afueras de la ciudad. Pero Mi viejo se mudó o sea, con su familia, teniendo él 7 años, 8, se mudó de José Díaz a Miraflores, pero nació en José Díaz. en la calle del Mi estadio. papá vivió en José Díaz unos pocos años y él me ha contado que él cuando llegaba, o sea, cuando salía de casa había estadio, ¿no? Y un día comenzaron a demolerlo, o sea, a sacar todo para hacer un estadio. Él vio la construcción día a día. Mi viejo es arquitecto. Estoy seguro que se hizo arquitecto porque vio cómo se construyó una bestialidad, o sea, una mole como el estadio. Él me ha contado que cruzaba la calle, no habían carros, y un guardián, a cambio de unas galletas, lo dejaba pasar. Lo dejaba pasar para él ver cómo las máquinas y cómo la gente que trabajaba en el estadio, y vio cómo creció esa obra magnífica frente a su casa. El estadio se inaugura y luego él se muda. La torre ha cambiado también, ¿no? La torre era, ¿sabes qué era la torre? Era un palco presidencial. La torre era para que Odría vaya a una torre, siempre los militares quieren estar más arriba que todos, ¿no? Sí. Entonces, Odría iba a la torre en un ascensor que todavía funciona, que es tétrico. Ahí te metes, sí, Bueno, hay varias historias de esa torre, ¿no? tétrico. Ajá. Yo nunca he subido a la torre. No, yo Yo he tampoco. subido y cuando se reinauguró... Y no tengo muchas ganas de subir tampoco. No, pero escúchame, la parte de arriba, No me o sea, inviten. hoy día, la torre en su parte más alta tiene un mirador extraordinario. Claro, es para hacerse la foto, para mirar así, qué bacán, me voy a Occidente a ver el partido. porque Pero eso no se fue a ve. raíz de los Panamericanos, ¿puede ser? No. Eso fue a raíz, no, fue un poco antes. Antes, ok. Fue un poco antes, pero arriba está alfombrado, está con unos sillones de Porque cuero. en Occidente hay otro palco arriba, Espectacular. presidencia, que es ahora el que se llama el palco de presidencia. Que está muy lindo, muy bonito. Pero la torre originalmente fue para la presencia de quien mandara en el país, en ese caso Odría, un militar. Pero también entiendo a la usanza de lo que se vio en Montevideo en el primer mundial. Porque el primer mundial tiene al Estadio Centenario con una gran torre. No sé dentro de la torre que hay, pero acá lo hicimos parecido. Ok.
Ok. La torre es única, no se ve en cualquier lugar.